Bueno, Daniel, pues ante todo, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Es mi gusto, gracias por la invitación. Muy bien, vamos a presentarte para que todo el mundo te conozca. Daniel Snisser es un psicólogo social argentino, doctor en filosofía por la Universidad de California y antropólogo por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor asistente en el Departamento de Psicología de la Universidad de Oklahoma, en Estados Unidos, y profesor invitado en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala. Daniel utiliza teorías basadas en la presión de la selección natural y datos de humanos ancestrales y modernos para producir descripciones a nivel de computación de nuestra psicología social. Su enfoque de investigación se centra en la emoción, el valor y la moralidad, así como en las instituciones. Tiene múltiples líneas de evidencia transcultural sobre la vergüenza, el orgullo, la compasión y la envidia, y sus roles en el altruismo, la cooperación, la exclusión social y el conflicto. Bueno, o sea que hoy vamos a explorar el mundo de la psicología evolutiva, que es la primera vez que tratamos en el canal. Es un tema muy interesante. Yo he llegado a la psicología evolutiva a través de David Buss, que bueno, está como centrado sobre todo, ¿no?, en el tema del baiting, las relaciones de pareja, las técnicas de conseguir pareja, ¿no? Bueno, Daniel, lo primero de todo, cuéntanos, tú eres antropólogo, doctor en filosofía, ¿cómo es que diste con la psicología? ¿Cómo fue tu camino hacia ella? Yo estaba haciendo una licenciatura en la Universidad de Buenos Aires en antropología y en algún momento hice asistente de clase para una materia de lingüística y una colega asistente me sugirió que lea El instinto del lenguaje de Steven Pinker. Y leí el libro ese y me fascinó. Y Steven Pinker aplica una perspectiva evolutiva al tema del lenguaje. La idea es que la selección natural creemos que es el único proceso naturalístico que es capaz de producir maquinaria compleja en organismos. Am, el criterio mediante el cual estos mecanismos se evolucionan es la capacidad de estos mecanismos de producir efectos en el mundo que causan que esos mecanismos en sí mismos se repliquen y por lo tanto, digamos, el criterio de selección de las cosas que tenemos en el cuerpo, el corazón, el hígado, la hemoglobina, el lenguaje, tal vez, la emoción de la vergüenza, etcétera, es cuán buenos son estos mecanismos en producir efectos que conducen a la replicación de estos mecanismos en sí mismos. Eh, y leí este libro de Steve Pinker sobre el lenguaje, me pareció fascinante y en el libro este del Instituto del Lenguaje encontré varias repetidamente ideas que terminaron siendo... La autoría de estas ideas, Pinker la atribuía a una pareja de psicólogos evolutivos que eh, son los psicólogos evolutivos que fueron los padres de la psicología evolutiva moderna, uno de los padres más importantes, John Truby y Lida Cosmes. Y bueno, terminé aplicando a hacer un doctorado con ellos y así es como terminé en el mundo de la psicología evolutiva. Sí. Y has tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los fundadores de esta nueva rama de la psicología. Sí, trabajé con ellos, estuve enrolado en el Departamento de Antropología de la Universidad de California, Santa Bárbara, pero en la práctica el training lo daban ellos a... Tubi estaba enrolado en el Departamento de Antropología, Leda está enrolada en el Departamento de Psicología, pero si bien tuve cursos de antropología y etcétera, en el día a día la práctica concreta y el entrenamiento concreto eran el grupo de estudiantes de ellos, todos, porque, digamos, no hay respeto por las barreras institucionales, entonces es todo training en psicología evolutiva, así fui formado yo en este grupo. Vale, y podemos definir lo que es la psicología evolutiva distinguida de las otras ramas de la psicología. ¿Qué tiene de particular? Es psicología evolutiva, es psicología, no es definida por
campo de estudio, objeto de estudio. La psicología evolutiva podés estudiar la visión, el lenguaje, las emociones o cualquier otro tema de psicología. La especificidad es que, de nuevo, creemos que el único proceso que genera órganos complejos en humanos y en otros animales o seres vivos es el proceso de selección natural. Entonces, el entender cómo funciona este proceso de selección natural y otros procesos evolutivos es muy importante a la hora de generar hipótesis, am, para después validar estas hipótesis o descartarlas si los datos no apoyan estas hipótesis. Pero es muy, muy importante tener en cuenta cómo se generaron estos mecanismos, porque creemos que la estructura de estos mecanismos está determinada fuertemente por la función de estos mecanismos. Y la función, en última instancia, es la capacidad de estos mecanismos de generar efectos conducivos a la replicación o reproducción del individuo y del mecanismo mismo. Entonces, am, para darte un ejemplo concreto, la vergüenza, muchos investigadores la consideran como algo maladaptativo, porque la vergüenza está relacionada con hacer cosas que a las víctimas de los actos de la persona con vergüenza, a las víctimas de un ladrón, por ejemplo, no les gusta que el ladrón reaccione escondiéndose o destruyendo evidencia incriminatoria o agrediéndolos, pero desde un punto de vista evolutivo, la pregunta no es tanto, ¿es la vergüenza algo que conduce a la armonía social? La razón es que no esperamos que los órganos del cuerpo, incluido la vergüenza, estén diseñados para llevar a la armonía social o a los beneficios de la víctima, sino que la expectativa es que los órganos del cuerpo, diseñados por selección natural, deberían estar optimizados para producir efectos que conlleven a la replicación del órgano mismo. Entonces, si vos evaluás las cosas que hacemos cuando tenemos vergüenza, cuando, por ejemplo, robamos o mentimos o hacemos cuestiones así que los demás, si esta información llega al cerebro de los demás te devalúan, son menos probable de ayudarte y más probable que te excluyan del grupo o que te hagan que te castiguen o que te maten en última instancia. Y cuando evalúas las cosas que hacemos con vergüenza, como esconderte o destruir evidencia incriminatoria o incluso agredir en algunos casos puede llevar a parar que los demás te hagan un mob, te ataquen. Desde ese punto de vista muy, muy específico, pareciera entonces que la vergüenza, no, lejos de ser un mecanismo mal adaptativo, es un mecanismo altamente bien diseñado para producir los efectos o la función de limitar los daños de la devaluación para el individuo que tiene la vergüenza, no es para los demás, no es para la sociedad. Ujú. Entonces, creo que esta perspectiva evolutiva de entender la estructura de los distintos mecanismos en el cuerpo, como el corazón o el hígado o la molécula de la hemoglobina o la vergüenza o el lenguaje, a la luz de las hipotéticas funciones adaptativas de estos mecanismos. Es una perspectiva extremadamente importante y valiosa a la hora de generar hipótesis que después se van a evaluar con datos y eso. Ujú. Y eso es lo que entendéis entonces por la idea de darwinismo en la mente, ¿no? No solo en el cuerpo. Exacto, sí. Hay una visión de muchos de que el darwinismo termina en el cuello, pero del cuello para arriba es la cultura. Hay una cuestión sociológica de distinción, de que si sos bien pensante, no troglodita, no regresivo, estás a bordo en el paradigma darwiniano y la religión tal vez es una cuestión primitiva, etcétera, el creacionismo. Pero mucho de este pensamiento, incluso antropólogos evolutivos creen que la evolución es un mecanismo ok para explicar la evolución de los huesos o de los órganos del cuello para abajo, pero cuando se trata de cuestiones complejas como la cultura, la conducta, las instituciones, tenemos que invocar procesos supraindividuales
y no evolutivos o mínimamente evolutivos, pero creo que esa perspectiva creo que no es sustentable desde el punto de vista de la lógica o incluso de los datos, y que creo que el cerebro está producido por selección natural tanto como el hígado o el páncreas. Y hay un montón de evidencia en muchos campos que estudian la psicología evolutiva, como las relaciones de pareja. Inicialmente mucha investigación en relaciones de pareja, porque el sexo y agresión son cuestiones que ah, desde un punto de vista folk o tradicionalmente se asocia la evolución con estas cuestiones de agresión y sexo, que son muy importantes, pero también hay un montón de tareas que un organismo humano tiene que llevar a cabo exitosamente para sobrevivir y reproducirse, tales como criar a hijos, encontrar comida, analizar el ambiente perceptualmente, navegar en el ambiente, tal vez razonar en determinados dominios, resolver conflictos entre relaciones sociales, establecer amistades, etcétera, que no tienen que ver necesariamente con la agresión y el sexo. Y la perspectiva evolutiva ha sido aplicada a todos estos dominios, en muchos casos muy exitosamente, con findings, resultados muy interesantes. Sí. Y Daniel, en la línea de lo que estás diciendo, ¿estás al tanto de las teorías o las opiniones de Robert Sapolsky sobre el libre albedrío? Un poco. Podría venir a cuento de lo que estás diciendo en el sentido de que para Sapolsky todo está condicionado por algo que ocurrió anteriormente, de tal manera que es una cadena de hechos donde no hay hueco para una intervención, digamos, de una mente, un alma o un dios. Es un poco parecido en algunos aspectos con lo que parece que se sugiere con la selección natural, ¿no? Que todo estuviera previsto por esas selecciones anteriores. Sí, desde un punto de vista mecanístico o naturalístico, la hipótesis de un alma o un mecanismo extramaterial en general no se tiene mucho en cuenta, o creemos que no. Las Incluso me refiero más. hay que explicar el cerebro y la mente desde un punto de vista material. Hay una serie de, tal vez, de mecanismos para imputar, por ejemplo, culpabilidad, que invocan implícitamente la idea de un libre albedrío, Hmm, de que el tipo que robó o que mató, él tuvo la opción de no matar. Esta es una idea intuitiva de que tuvo la opción de no matar, pero él eligió matar. Entonces, si él eligió matar, no le fue impuesto no sé, por Dios o por la sociedad o por lo que sea. Él hmm, eligió, por lo tanto, él es responsable, por lo tanto, él merece pagar sus crímenes, etcétera. Creo que este tipo de imputación intuitiva de culpabilidad, y del libre albedrío es tal vez una adaptación, que hace que a generar deterrence, generar, imponer, por ejemplo, costos a los demás, hmm. para que los demás no te ataquen, por ejemplo, Sí. subir el precio de determinados actos de explotación, pero mucha gente en el ámbito evolutivo y otra gente también cree que la cuestión del libre albedrío es problemática, eh, desde Sí, un punto de vista de explicación material de la conducta. sí, sí, sí. Y para terminar con este, digamos, apartado dedicado a la selección natural, quería que aclarases la frase "la supervivencia del más apto". ¿Consideras que es correcta? Más o menos, el punto no es tanto la supervivencia, sino la reproducción Ujú, en el paradigma darwiniano. Por supuesto, uno tiene que sobrevivir algún tiempo para reproducirse, pero el criterio más importante de la selección natural es la reproducción y no tanto la supervivencia. ujú, Hay un montón de cosas que hacemos o que ocurren en el cuerpo humano y de otros animales
que no tienen mucho sentido a la luz de la supervivencia. Ir a la guerra, pelearse con los demás que las peleas puedan escalar a nivel letal, eh, a invertir en los hijos, que es una cuestión muy costosa y te morís en el proceso las mujeres, por ejemplo, depositan unas grasas especiales ah, que son importantes para construir los cerebros de los bebés, las depositan en los glúteos y estas grasas no son difíciles de sintetizar y por lo tanto son adquiridas en la nutrición a lo largo, y este reservorio de grasas se produce a lo largo de décadas hasta que la mujer es madura y después con cada aparición este reservorio de grasa se depleta. Entonces, literalmente hay como una degradación de la capacidad de sobrevivir ah, al tener hijos, al optar ir a la guerra, al optar entrar en una pelea que te puede matar. Y eso no tiene mucho sentido a la luz de la mera supervivencia. Mera supervivencia es te quedas en tu casa haciendo Mm. nada o extremadamente aversivo al riesgo, pero en muchos casos esto no es lo que ocurre. Pero sí, la cuestión más relevante es la reproducción. Pero sí, desde el punto de vista evolutivo, los que estamos hoy en día vivos somos herederos de una cadena enormemente grande de ancestros, ninguno de los cuales falló a la hora de reproducirse. Los que fallaron no están hoy entre nosotros. Entonces, y eso tal vez es algo obvio y por definición verdadero, pero una implicación tal vez más interesante de estos hechos es que, de nuevo, la estructura mental que tenemos es extremadamente no aleatoria y no aleatoria, o sea, hay infinitos modos de construir un cerebro. Es el espacio de posibles combinaciones de cómo ensamblar un cerebro es infinito. Y hay solo un subespacio infinitesimalmente pequeño que es capaz de conllevar en promedio a la supervivencia y a la reproducción. Y, y una implicación de este hecho de la reproducción es que un sinnúmero de adaptaciones como el lenguaje, la vergüenza, etcétera, creemos, manifiestan evidencia de diseño de un modo enormemente complejo, tributario a la reproducción, de una manera que el azar es increíblemente improbable que genere este tipo de fineza y sofisticación a nivel de ingeniería. Ujú. Así que la frase, quizá más correctamente, en vez de la supervivencia del más apto, sería algo así como el más apto se reproduce. Algo así, Algo sí. así. Donde más apto no necesariamente es las cualidades canónicamente estimadas, tenidas en estima por los humanos, como la rapidez o la inteligencia o la fuerza necesariamente, sino cualquier cualidad que esté bien diseñada en un determinado ambiente externo, pero también interno. Los caninos de los carnívoros, ¿eso es una buena adaptación, sí o no? Bueno, depende. En un medio ambiente, en un ambiente donde hay otros, donde estás comiendo animales, es una buena adaptación. En un ambiente donde estás rumiando hierbas y tenés otra dentición para para procesar pasto, por ejemplo, un canino no es una buena adaptación. Entonces, la aptitud viene dada por el tipo de ambiente, la ecología externa y la ecología también interna. El genoma es parte del ambiente el background del ambiente que hace que determinadas mutaciones o alelos se seleccionen o no. Ujú. Eh, Tal también como el tipo de ecología externa que uno está viviendo. Ujú. Algo muy interesante que comentabas en tus clases, que por cierto están colgadas en YouTube, algunas de ellas, y todo el mundo las puede ver, son muy interesantes. Pues es que el cerebro interpreta la realidad como escenas ancestrales.
¿Esto cómo lo podemos entender con un ejemplo? Hay varios ejemplos que podemos poner. Un ejemplo intuitivo ah, es el tema, por ejemplo, de la emoción de los celos sexuales o románticos. Creemos que los celos románticos evolucionaron en el formato hombre, entre otras cosas, para evitar, o dicho de otro modo, ancestros humanos que tuvieron mutaciones conducientes a conducta ah, ah, guiada a fin de evitar la desalocación de investidura parental en hijos que son genéticamente de otros hombres, Ujú. ah, que resulta cuando la esposa de uno, por ejemplo, la pareja de uno tiene relaciones sexuales con otro hombre, ah, puede llegar a haber lugar a la inversión parental en hijos que no son genéticamente de uno, en función de esta escena ancestral o de este evento ancestral recurrente. La selección natural hipotéticamente podría haber producido mecanismos que en prospecto, antes de que se dé la cosa, estén alerta a la situación, perciban indicaciones de esta situación, y si hay indicaciones probables, pero siempre hay incertidumbre, el mecanismo en prospecto o en retrospecto, el mecanismo puede actuar para evitar la misdirección de recursos hacia hijos que son no genéticamente de uno. Sería como una Eh, medida eh, preventiva, entonces. exacto, sí. Mm. Esto, bueno, y los celos creemos que son eso. ah, Hacen que, en general, pero pueden fallar, pero el mecanismo está diseñado para hacer que evitar por ejemplo, el sexo entre tu pareja y otra persona. Ujú. Eh, Ese es el formato básico ancestral de los celos humanos, pero hoy en día tenemos un ambiente moderno mutado muy rápidamente, tenemos tecnologías que son modernas, son muy impresivas, pero son evolutivamente extremadamente recientes. Poquísimas generaciones han pasado desde la invención de métodos contraceptivos reliable, que son Fiable, sí. confiables, y probablemente la selección natural no haya tenido tiempo de formar cerebros o mentes capaces de tener estas cuestiones en cuenta desde un punto de vista intuitivo y confiables. Entonces, un ejemplo de cómo vemos el mundo moderno a través de las gafas ancestrales es si hay un hombre que tiene una mujer, y la mujer, por ejemplo, tiene sexo con otro hombre, y ella toma anticonceptivos y el hombre sabe que ella toma anticonceptivos. Desde un punto de vista económico puramente racional, puedo decir que el tipo no tiene que molestarse, porque al final no hay problema de que ella quede embarazada de otro hombre, y por lo tanto no hay alocación errónea de recursos en hijos genéticamente de otro hombre. Ah, Ancestros que sistemáticamente invertían en los hijos genéticamente de otros hombres no son los ancestros de nadie, por lo tanto no es una evaluación moral, es simplemente Mm. la, la, la dinámica de replicación a lo largo de muchas generaciones. Entonces, ancestros que no les importaba, no son ancestros de nadie. A ancestros que sí les importaba, proporcionalmente son más ancestros de la gente. Entonces, ok, puedes decir que con esta tecnología moderna a los hombres no les debería importar, pero en realidad a los hombres les importa mucho, y incluso si la mujer de uno toma anticonceptivos, etcétera, el hombre probablemente podemos hipotetizar que igual le molesta. Y esa cuestión igual le molesta es un signature o un diagnóstico de que, de nuevo, la mente humana
tenemos, como dijeron los padres de la psicología evolutiva, John Dewey y Lydia Cosmis, tenemos un cerebro de la edad de piedra adentro de un cráneo moderno. Ujú. Vemos la vida moderna a la luz de los esquemas interpretativos que el proceso evolutivo puso en nuestro cerebro. Y otro ejemplo, voy a tratar de hacerlo corto, sobre cómo el mundo moderno es visto a través de estas gafas ancestrales. Lo apliqué en un trabajo que hice sobre la redistribución económica. En la redistribución económica es un proceso muy complicado en el mundo moderno. Tenés transferencias de recursos de los que ganan más a los que ganan menos. Está el Estado, una institución masivamente complicada, con un montón de reglas. En Estados Unidos, miles de esquemas de transferencia, algunos que son progresivos, otros que son regresivos. Instituciones muy complejas. Pero la pregunta es si es posible que estas instituciones complejas de redistribución económica tal vez son vistos a la luz de estas adaptaciones ancestrales para navegar relaciones sociales de baja escala, como sociedades de cazadores-recolectores sin Estado, de tal vez 30 o 40 o 25 individuos, bandas de forrajeadores ancestrales. Entonces, modelamos la escena de la redistribución económica como una escena de tres personas, muy sencilla, donde el actor es el actor el actor, y hay dos individuos canónicos, que es el que tiene más que el actor y el que tiene menos que el actor, el rico y el pobre, digamos. Y entonces estudiamos ah, emociones presumiblemente ancestrales y ancianas, tales como la compasión dirigida al que tiene menos, eh, el interés, el interés de uno, ¿cómo se dice? Interés Self-interest, propio, sí, el interés interés en uno mismo, propio. sí. ¿Qué gano yo de la redistribución? Si yo creo que voy a estar favorecido o desfavorecido. Y por último, el tema de la envidia. La envidia es una emoción dirigida hacia los que tienen más específicamente a los que son rivales en el dominio del estatus. Y simplemente preguntamos si es el caso que estos distintos componentes motivacionales hacen que la gente desee redistribución económica progresiva, donde el Estado le quita a los ricos para darle a los pobres, más o menos, o a todo. Y vimos que sí, en cuatro distintos países, Estados Unidos, India, Israel y Reino Unido, vimos que cada una de estas emociones o elementos motivacionales está asociada con desear más la redistribución económica. Es una perspectiva de variación individual. Hay individuos que tienen más compasión, otros que tienen menos, algunos que tienen más envidia, otros que tienen menos. Los que tienen más compasión en nuestros datos, en estos cuatro países, más están a favor de la redistribución de recursos de los ricos hacia los pobres. Los que más esperan beneficiarse ellos mismos de la redistribución económica de los ricos hacia los pobres, más apoyan la redistribución económica, tal vez no sorprendentemente. Ujú. Sorry. Y por último, los que tienen más envidia eh, están más a favor de la redistribución económica. Eh, y de nuevo, estas son emociones que no son probablemente diseñadas para navegar situaciones interpersonales o de baja escala, pero sin embargo, en estas cuestiones políticas de gran escala, podés ver la marca de estas emociones o sistemas motivacionales ancestrales. Sí. ¿Cómo veis tan claramente el nexo entre esas emociones? ¿Cómo llegáis a la conclusión de que son ancestrales? ¿Cómo llego a la conclusión? Es una muy buena pregunta. Es una hipótesis porque no tenemos acceso al pasado, ¿no es cierto? Ujú. Una crítica a la psicología evolutiva es que es Just So Stories, como el doctor Pangloss de Voltaire, creo, de Candido en Voltaire. Ajá. Para el doctor Pangloss, el mundo estaba hecho de la mejor manera posible, era el mejor de todos los mundos posibles. Entonces, eso es una crítica que se le hace a la psicología evolutiva, que bueno, vos podés decir que la vergüenza es optimizada, es una emoción óptima para resolver problemas ancestrales, y los celos y la compasión y la envidia, y cómo sabes si no tenés la menor idea de lo que pasó en el pasado. Eh,
tal vez lo que pasó hace 10 años, pero no lo que pasó hace 3.000 o 20.000 generaciones, que es la escala de tiempo donde estamos hipotetizando. Eso es verdad, pero al mismo tiempo sabemos con bastante grado de certidumbre, no 100% grado de certidumbre, pero sabemos con un buen grado de certidumbre muchas cosas que probablemente hayan pasado en el pasado ancestral. Por ejemplo, vivir en una atmósfera con oxígeno. Podemos usar datos de geólogos o astrofísicos y hipotetizar que el mundo ancestral donde vivieron nuestros ancestros tenía una atmósfera rica en oxígeno, por ejemplo, capaz de soportar vida humana. Ujú. Que los humanos son vivíparos, que nacen de gente y no de huevos, que los humanos tienen una duración de desarrollo muy larga, a diferencia de otros mamíferos que nacen muy, muy Sí. desarrollados y corren. ah, Herbívoros tienen que correr rápido cuando nacen para que no se los coman los leones. Este no es el caso de los humanos. Que las mujeres tienen mamas y que hay am, lactación de los infantes, que hay posiblemente caza, que hay recolección, que hay predadores humanos y no humanos. Entonces podemos tener un boceto más o menos aproximado de un mundo ancestral muy rico en información, a pesar de que no es con certidumbre. Y bueno, respecto de tu pregunta de cómo sabemos que la compasión y la envidia son emociones ancestrales, tenemos varias líneas para ver, por ejemplo, si la hipótesis es o no. Por ejemplo, si una marca de que una característica humana es relativamente moderna es si está presente en algunas culturas, pero no todas las culturas. Entonces, sistema de escritura es un caso típico. Muchas culturas tienen sistema de escritura, muchas culturas no tienen sistema de escritura. Entonces, eso sugiere que la escritura es una tecnología que nació relativamente reciente, 5.000 años, depende más o menos, Ujú. pero muy recientemente desde el punto de vista evolutivo. Por otro lado, si vos haces un survey, Una encuesta, sí. un listado de culturas alrededor del mundo y ves que determinadas características están presentes aquí y allá, y Ujú. allá, y allá, y allá, y vas a textos griegos clásicos o chinos clásicos o cuestiones así, ves que están también hace 5.000 años o 4.000 años, etcétera. Entonces, eso sugiere que tal vez la emoción es anciana más que inventada como la escritura o los autos o el internet. Ujú. Esa es una línea de evidencia y hay otras, tales como, por ejemplo, estudiar estas emociones, como un ingeniero de Porsche estudia los autos Mercedes-Benz que Porsche compra para Sí, desensamblarlos y estudiar la tecnología que usa Mercedes-Benz y viceversa. sí. Estos tipos hacen ingeniería reversa para entender, parten de la estructura y van hacia la función, cuál es la función de estos mecanismos que existen, y con teorías de función pueden diseñar ellos ah, objetos que ellos no se les ocurrió. Em, del mismo modo, podés hacer ingeniería reversa de mecanismos que están acá y ver si estos candidatos mecanismos tienen un montón de partes que están improbablemente diseñadas, que parecieran estar improbablemente bien diseñadas y coordinadas entre sí para resolver un problema tributario a la reproducción. No necesariamente inmediato a la reproducción como copular, por ejemplo, pero sino buscar comida, a tener sistemas de decisión para forrajear de modo efectivo más que de modo inefectivo Ujú. económicamente. Si encontrás elementos de diseño en estos mecanismos altamente y no aleatoriamente diseñados y coordinados entre sí para cumplir alguna función que sea tributaria para la reproducción. Eso es otra segunda línea de evidencia que puede sugerir que estas emociones sean
am, Muy antiguas. ancianas, Sí. sí, más que invenciones de, sí. Vale, muy bien, entendido. Ahora voy a fusionar un par de preguntas que tenía en una única. Tú has mencionado alguna vez en tus lecciones el concepto de maquiavélico, refiriéndote a ciertas alianzas políticas o manipulativas entre la gente, también ancestralmente. Y entonces te quería preguntar si tú... em, por un lado, si tú crees que el hecho de conocer estas tendencias ancestrales, precisamente, que por un lado decís que no son reconocibles inmediatamente, superficialmente por nuestra experiencia cotidiana, sino que hay que escarbar un poquito para poder entender qué es lo que nos está moviendo. Por un lado, si tú consideras que es bueno conocer eso para tener un mejor desempeño en la vida, o sea, si es bueno conocer eso y si que está asociado al maquiavelismo en cierta forma, porque es por lo que estás comentando de la vergüenza o el enojo, bueno, como decimos más aquí en España, el enfado, ¿no? Estar enfadado, todo Ah, tiene una función. Y luego, por otra parte, te quería preguntar si tú has leído o conoces libros como El Príncipe de Maquiavelo o Las 48 Leyes del Poder. No me sale el autor ahora mismo. Libros de este tipo que explican estos entresijos más profundos de las relaciones humanas y si te parece que esto tiene una utilidad realmente para conseguir más desarrollo social, etcétera, etcétera. creo que hay varias partes en tu pregunta, pero una razón por la que creo que en algún momento dije maquiavélico es, no sé si maquiavélico es la mejor adjetivo, pero hay, de nuevo, cuando evalúas estos sistemas, el criterio que emerge una y otra vez es la, la capacidad de estos mecanismos de replicarse a sí mismo. Es un concepto medio bizarro de funcionalidad organísmica, pero creemos que es un criterio que hace que estos mecanismos existan en el primer lugar, porque si estos mecanismos no se replican, no están hoy. El presente es el futuro del pasado ancestral y por lo tanto lo que existe hoy existe porque en el pasado ancestral esos mecanismos ancestrales fueron capaces de replicarse. Entonces la lógica es un poco brutalmente determinística en ese sentido y no es moral o tal vez deseable, es lo que es. Am, esa lógica puede llegar a dar lugar a belleza y belleza en los pájaros o en los humanos, en las capacidades que tenemos. Pero de nuevo, los talentos a la hora de hacer poesía o altruismo o compasión para los que tienen menos, etcétera. Todo, desde, digamos, desde los caninos hasta la molécula de la hemoglobina, hasta la compasión, creemos que están diseñadas por ese proceso. Entonces, la cuestión de maquiavelismo viene a cuento de que, por ejemplo, hicimos un estudio con la emoción de la vergüenza, donde una perspectiva no evolutiva de la vergüenza dice que la vergüenza es maladaptativa, número uno, y número dos, que la vergüenza aparece cuando uno se culpa a sí mismo por por algún resultado negativo, y si te culpas a vos mismo y pensás que sos malo, etcétera, mala persona, uno tiene vergüenza. Hicimos pero desde una vista perspectiva evolutiva, la escena es un poco distinta. De nuevo, la vergüenza no es necesariamente maladaptativa, sino que puede estar muy adaptativa para evitar la devaluación. Sí, de eso te voy a Y, preguntar concretamente en unos minutos. Sí, sí, sí. y Continúa. respecto de la otra faceta de la vergüenza, si uno tiene que culparse a sí mismo por algún resultado malo, y la respuesta es no necesariamente. Hicimos un estudio donde los sujetos podían contribuir dinero que ellos tenían a una olla común y después hay una multiplicación de esos recursos, la multiplicación de los panes, y después esos recursos comunes vienen divididos a todos los participantes de este juego, hayan contribuido o no.
Entonces, esto se llama Public Goods Game, un juego de bien común. La estrategia que maximiza mis bienes individuales es no dar nada de lo que yo tengo y esperar que todos pongan, que se aumente y además quedarme con lo que pusieron los demás. Pero desde otro punto de vista, si todos hacen eso, después el resultado global para todo el conjunto es menor de lo que podría haber sido si todos ponían dinero en la olla común. Entonces hay un conflicto entre el bien común y el bien individual. Nuestros participantes, algunos pusieron más, otros pusieron menos en la olla común. Ok, eso es la etapa uno del juego. Y en la etapa 2 del juego hicimos una manipulación experimental de que el sujeto es incluido por los demás o no. En algunas condiciones, los participantes leyeron feedback de los demás que no te queremos, o sea, o te queremos porque sos muy colaborativo, o alternativamente no te queremos, en la siguiente etapa no queremos trabajar con vos porque sos horrible, sos muy egoísta, etcétera. Ok, y lo que encontramos es que si vos recibís feedback de los demás, de tus compañeros de estudio, de juego, del estudio, eh, del tenor de que nadie te quiere porque sos un egoísta, etcétera, la gente se siente que fueron excluidos por los demás y siente más vergüenza. Ok, número uno. Y número dos, lo que encontramos es que esta relación está dada incluso en los individuos que pusieron todo en la olla común. Entonces, los tipos saben, hay un cierto número de individuos en nuestro estudio que ellos saben que pusieron 100% de su dinero en la olla común y saben que los demás están siendo falsos, como decimos en Argentina, los están psicopateando. Ujú, Gaslighting. Es mentira que sos egoísta, porque vos sabés que pusiste 100%. Y sin embargo, incluso estos tipos que pusieron 100% de la olla común sienten vergüenza porque son devaluados. ujú, Entonces, de nuevo, la emoción de la vergüenza pareciera mostrar que no es una emoción, digamos, kantiana o no sé cuál es el término filosófico apropiado, de, o, o racional en el sentido de ajustarse a la verdad o a a, a la verdad moral o una verdad objetiva, sino que depende firmemente de tus prospectos de reproducción basado en estas pistas o en estas indicaciones y filtrado a la luz de esta psicología ancestral. Es irracional sentir vergüenza si uno sabe que no hizo nada malo, como esta teoría no evolutiva que dicen sentir vergüenza si te culpas por algo que pasó mal, ujú, pero no hay una base lógica, racional para culparse, y sin embargo la gente siente vergüenza. Siente vergüenza, creemos, porque incluso si la gente te devalúa y no hiciste nada malo, incluso tenés un problema, incluso tenés el problema de la devaluación social, ujú, de ser devaluado por los demás. Y esto es un problema que tenés que resolver y el mecanismo te ayuda a resolverlo. Y respecto de las verdades humanas perenniales que vemos en los clásicos respecto del conflicto humano ah, y de evaluar ah, tomar a los agentes como interesados en el bien propio y que hagan alianzas basadas en el bien propio y etcétera. Ah, Recetas para la guerra de Sun Tzu, ujú, por ejemplo, ujú, etcétera. ujú, Creo que estos autores son clásicos y que duran a través de las generaciones porque son capaces de identificar y de elaborar verdades o cuestiones que son que hacen a la naturaleza humana, que son ah, recurrentes y que podemos reconocerlas incluso si pasan 4.000 años o 500 años. Incluso no tenés que ser un psicólogo y evaluar estas cuestiones en el laboratorio. Hay un montón de cosas que son verdad de la naturaleza humana que gente aguda, observadores agudos han visto y creo que nos llaman porque están hablando de algo que podemos entender porque tenemos una naturaleza humana que trasciende el lugar y, y tiempo.
Ujú. Hace poco saqué un paper sobre las leyes de Hammurabi o conjunto de leyes parecidas a las leyes de Shnoona, unos cientos de años más antes que Hammurabi, pero es una sociedad mesopotámica hace más o menos 4.000 años en Irak, hoy en día es Irak. Es una sociedad agricultora, con esclavos, no tenían internet hace 4.000 años, ¿no es cierto? Eh, y, y mostramos esas leyes a gente como vos y yo, gente normal, moderna. Buscamos gente que no tenga entrenamiento en leyes, no son tipos que son abogados. Ujú. ah, y simplemente les mostramos estas leyes, pero no les mostramos. Las leyes estas son fascinantes, son unos artefactos absolutamente fascinantes por varias razones, pero una razón desde el punto de vista de psicología es que el rey de Shnoona dictaba, por ejemplo, fines, ¿cómo se dice? Multas en Ujú. dinero para distintos tipos de crímenes que uno tenía que pagar. eh, si tenés un buey con los cuernos muy afilados y viene el controlador del rey y te dice que le limes los cuernos al buey y vos no se los limas, al día siguiente el buey sale corriendo y mata a una persona, tenés que pagar 20 o 30 shekels de plata, no me acuerdo el número, pero es algo así. Si matás a tu esclavo, a pesar de que tu esclavo no hizo nada, tenés que pagar, etcétera. Le mostramos estas ofensas de una sociedad remota que los tipos no tienen. Les preguntamos si saben de dónde vienen estas leyes y los que sabían, les dimos dinero bonus si sabían para incentivar respuestas apropiadas. Y los que sabían de dónde venían las leyes, los excluimos del análisis, porque lo que queremos saber queremos tomar gente que no sea experta, que no tenga conocimiento explícito, que no sepa nada de la sociedad de Schnuna, que no sepa de técnica, de legalidad, que no sean abogados. Lo que queremos saber es gente normal como vos y yo, si simplemente por tener un cerebro humano, un cerebro típicamente humano, es capaz, digamos, de recrear la cultura en cualquier lugar, en cualquier tiempo, la cultura humana, una cultura genérica humana. Y lo que encontramos es que sí, efectivamente, gente en Estados Unidos y en la India responde a estos crímenes de una manera que está concordante con lo que el rey Eshnun hace 4.000 años dictaba para diferentes ofensas. La relación no es perfecta, pero es una relación bastante fuerte. Ujú. Entonces, eso sugiere que hay leyes, hay una moral, hay una lógica social que trasciende tiempo y lugar. Más recientemente estamos haciendo unas investigaciones con las partes del cuerpo humano y el valor de las partes del cuerpo humano, la mano, el dedo, el ojo, la oreja. La Biblia dice que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, quemar por quemar, etcétera. Eh, Eso tradicionalmente se ve como la lógica de la reciprocidad, reciprocidad negativa. Si vos me ayudas, yo te ayudo, pero si vos me matas, yo te mato. Pero además de la ley del talión a sugerir la lógica de la reciprocidad, lo que sugiere la ley del talión es contribuciones marginales específicas y diferentes para cada parte del cuerpo para la reproducción. Que, dicho simple, que el valor de diferentes partes del cuerpo, si vos la perdés, por ejemplo, es diferente para diferentes partes del cuerpo. Es difícil vivir sin una cabeza. Vamos a preguntar a los de la Revolución Francesa. Es difícil vivir sin cabeza, entonces la cabeza valdría bastante caro. Tal vez es más posible vivir sin el dedo meñique. Y en muchas culturas, esto de nuevo, la indicación de que algo es inventado versus parte de la naturaleza humana. En muchas culturas alrededor del mundo, en indios americanos, en indios de Nueva Guinea, en África, en Islandia, en Europa anglosajona, etcétera. Em, Hay un concepto que se llama el dinero de la sangre o wergild. Es la idea de que si vos matás a otra persona, am, vos o tu familia le debe a esta persona dinero para pagar la vida. Una vida tiene un valor monetario.
Está la idea de que la vida vale infinito, pero también a la hora de las de las cuestiones así, la vida aparentemente tiene un valor, se puede evaluar en un valor monetario. Las leyes de compensación laboral hacen eso. Si uno tiene un accidente en el lugar de trabajo, hay unas tablas de compensación que están dictadas, o sea, está el valor total de la vida, pero también está el valor si Dios no quiera, perdes la mano, perdes un dedo, hay distintas evaluaciones. Lo que estudiamos recientemente es, eh, eh, es el caso que el cerebro tiene una teoría implícita de la naturaleza humana muy rica, capaz de saber un montón de cosas acerca del humano genérico, que se aplica a cualquier humano, incluso humanos que nunca conociste, a todo humano. Hay una pobreza del estímulo, como decía Chomsky. El padre de la revolución cognitiva, Noam Chomsky, decía que los niños aprenden el lenguaje a pesar de una tremenda pobreza del estímulo. Ujú, Los niños no producen un montón de oraciones que son gramaticalmente gramáticas, a pesar de nunca haber escuchado esas. ujú, El padre nunca les enseñó la gramaticalidad de esa oración, nunca le enseñó la no gramaticalidad de un montón de infinitas oraciones, y sin embargo el niño adquiere una gramática interna que es capaz de generar gramáticamente. Entonces, y cómo adquirís eso, posiblemente tenés que tener algo que infiera y que genere la gramática adecuada, o en el caso que yo estudio, las valuaciones de las partes del cuerpo adecuadas, o las valuaciones morales en los crímenes adecuadas. Y esos mecanismos son probablemente innatos, o que se desarrollan de un modo confiable. ujú, Y la razón es que no podés aprender, hay una regresión infinita. Podés aprender, pero digamos, ¿cómo aprendes el mecanismo? Ah, para aprender algo de modo adaptativo, tenés que tener en algún momento algo que no es aprendido, ujú, porque si no, digamos, la cuestión de cómo el cerebro aprende, la llevas, si postulas mecanismos que son aprendidos para aprender el lenguaje, igual la pregunta es cómo el bebé aprendió, cuál es el mecanismo para adquirir el lenguaje. ujú, Y digamos, la solución que es infinitesimalmente pequeña en el espacio de posibilidades infinitas, sin algo que define inicialmente qué aspectos del mundo, qué relaciones prestar la atención y cuáles infinitas relaciones no prestar la atención, tenés un regreso infinito y no hay manera de hacerlo. Entonces, am, hay ideas de innatismo en los mecanismos para aprender. eh, eh, y, y creo que esto es parte de aprender sobre la naturaleza humana. Vos, si yo te digo Temistocles, o Pericles, o Genghis Khan, gente que vos no conocés, pero yo te puedo preguntar, tenían ojos, tenían manos, tenían pies, y la intuición es que tal vez sí tenían pies. No solo que tenían pies, sino que además, ¿qué crees que ellos sentían, Genghis Khan o Temistocles, ujú, si alguien le lastimaba los pies? Y tal vez puedes imaginarte que sentían dolor físico, que tal vez sentían enojo para el tipo que con su acto deliberado o negligente le rompió los pies, etcétera. Entonces, cuando entras a pensar así, puedes tener un montón, cientos o miles de elementos de sabiduría o de saber que se expanden infinitamente a todo, o no infinitamente, pero a todo humano, a pesar de que en tu vida viste básicamente a cero humano de todos los humanos que existieron. ujú. Pero este sistema genera grandemente, a pesar de la pobreza del estímulo, como decía Chomsky. Y bueno, me estoy yendo por las ramas, pero básicamente lo que encontramos en estos estudios de la evaluación de las partes del cuerpo es que, de nuevo, gente común como vos y yo, le preguntamos, decirnos el valor de distintas partes del cuerpo, de una escala de 1 a 10 o 1 a 100. Si la perdés, ¿cuán malo es para vos? 0 no es malo, no es para nada, 100 sería terrible. Y después relacionamos estas evaluaciones a lo largo de culturas. Entonces, los americanos valúan las partes del cuerpo
muy similarmente a como los indios, la gente de la India valora las partes del cuerpo, como distintas leyes laborales valoran las partes del cuerpo en dinero. Ujú, Tomamos un código medieval temprano, las leyes de Ethelbert en el imperio en el reino de Kent, en el año más o menos 700, y este código medieval también. O sea, hay concordancia entre cómo la gente de hoy y cómo el rey Ethelbert valoraba las partes del cuerpo. ujú, Bueno, esto sugiere que hay sistemas am, evolucionados, tal vez innatos, que se desarrollan de muy similar manera en vos y yo y el Gengis Khan y el rey Ethelbert. Hay excepciones, hay determinados síndromes o cuestiones neurológicas en las cuales es muy raro, pero alguna gente siente, por ejemplo, que la mano no le pertenece, es una ujú, cuestión externa, foránea y bizarra a su cuerpo y quiere que les amputen la mano. No todos los humanos les imputan valor positivo a las partes del cuerpo, pero en general, y bueno, hay excepciones, sí, como en todo hay excepciones, pero en general hay mucha regularidad en cómo la gente piensa a lo largo de las culturas, a lo largo del tiempo, y hay una relación que vemos como en el estudio de la redistribución, en el estudio de Hammurabi y de las leyes de Shnoona, en el estudio de la evaluación de las partes del cuerpo. Hay una conexión entre la psicología humana, la naturaleza humana, puedes decir, y las instituciones. Muchos autores, antropólogos, filósofos, etcétera, han visto a la naturaleza humana como algo mínimo. Digamos, la naturaleza humana es desde el cuello para abajo. Sí está el estómago y el páncreas, pero el cerebro es una cuestión, lo que tiene de interesante y complejo el cerebro es mínimo de naturaleza humana y todo lo interesante que tiene es cultura, por lo tanto la naturaleza humana mínima. Y mucha gente piensa que también que las instituciones sociales y la cultura está producida por un fenómeno en sí mismo que es más allá del individuo. Durkheim y otra gente así, a fenómenos culturales que van más allá de la naturaleza humana. Pero una visión alternativa es que no, que la naturaleza humana no es una cuestión pobrísima de determinados mecanismos mínimos de aprendizaje, sino que hay un montón de mecanismos complejos y ricos y especializados para resolver distintas tareas, como la vergüenza, el lenguaje, la visión, la punitividad moral, la inferencia, etcétera. ujú, Y la naturaleza humana no es pobre, sino que es muy rica. Y número dos, que las instituciones humanas no son construcciones arbitrarias, sino construcciones que están firmemente ancladas en la naturaleza humana. ¿Hay variedad, hay variación? Sí, absolutamente hay variación. Culturas que tienen esclavitud, otras que no tienen, unas que la esclavitud está bien y otras en las que la esclavitud es un horror moral. Hay variación, tenemos que explicar esa variación, pero lo que vemos es a, a- al revés de la moneda de la variación, hay un montón de irregularidades muy fuertes en instituciones desde la antigua Mesopotamia hasta ahora, el rey Ethelbert ahora, distintos sistemas de producción en el esquema marxista, distintos modos de producción, distintas ecologías, distintos lenguajes, distintas religiones. Y sin embargo hay cuestiones básicas que están muy concordantes a lo largo del tiempo y el lugar. ujú. Sí, Daniel, quería aclarar de las últimas cuestiones que hemos tratado muy rápidamente tres cositas para poder seguir adelante. La primera es cuando estabas comentando el tema de la vergüenza. Todo el ejemplo que pusiste, y tal como yo lo entiendo, quería decir que para la persona es más importante la valoración que hacen los demás de ella, independientemente de haber hecho lo correcto. Sí, Esa es la ah, síntesis. Vale. esa es la síntesis, sí. Vale. Yep. Vale. La segunda cuestión que le acabas de decir ahora es que cuando un país o una institución, una incluso quizá una empresa moderna, quién sabe, está implementando algún tipo de política, la está haciendo no porque estén haciendo algo creativo o estén incluso copiando otro modelo, sino porque no hay otra opción, básicamente. Están heredando, o sea, hemos heredado modelos cerebrales que nos llevan a crear esas instituciones. Sí, creo que en la operación de una empresa en particular, creo que hay muchos grados de libertad y, digamos,
la conexión entre la invarianza de la naturaleza humana y lo que puede hacer Bill Gates o Elon Musk o lo que sea, hay muchos grados de libertad, no es que, digamos, la naturaleza humana determina lo que hace Elon Musk. Eso es falso, porque Ujú. si eso fuese así, todas las empresas deberían ser exitosas como las de Elon Musk, y no es Ajá. así. Hay mucha variación, digamos, hay como distintos grados de abstracción y de Sí. invarianzas. En el día a día tenemos libertad. Conocí el libro del albedrío, hay, hay variación que surge, hay un montón de variación que surge porque las capacidades de los individuos no es la misma, las situaciones ecológicas donde vivimos no es la misma, hay mutación, hay entropía, hay un montón de razones por las cuales los constreñimientos y los budgets que tienen las personas es distinto, las tradiciones locales son distintas, todas esas cuestiones introducen un montón de variación. No quiero decir que somos autómatas, Sí. que todos, digamos, pero sí, hay ambas cosas, creo. Sí, y Hay ese es lugar para... el tercer punto que quería aclarar. Es decir, que los resultados que tú estás comunicando ahora dan una visión general estadística, lo que no quiere decir que no haya variación que pueda Exacto, despistar incluso, ¿no? Una persona puede decir, no, eso no es verdad porque yo he visto otra cosa, pero es porque simplemente la variación existe. exacto, sí, Ujú. exacto, sí. Vale, muy bien, muy bien. Entonces, a partir de aquí, mira, te quería preguntar en relación con el tema de la envidia. Bueno, bueno, apenas hemos hablado antes de comenzar la entrevista, entonces yo te cuento, yo soy músico y estoy muy interesado desde hace años en el tema de miedo escénico, que en inglés llamáis stage fright. Ujú, Ujú. Y el miedo escénico he llegado a pensar que es una cosa que el músico o el artista en general quiere librarse de ello, pero en realidad tiene también un punto de precaución, ¿no? Algo así como un aviso, te está diciendo, quizá no estés suficientemente preparado, quizá vas a recibir exacto, algún tipo de... Y está muy en línea con lo que estabas diciendo tú, es como un caso específico dentro del miedo más en general. totalmente, sí, exacto. Vos lo dijiste. Ujú, Y hay miedo en retrospección. Hay distintos tipos de miedo que hacen distintas cosas. Hay miedo a las alturas, hay miedo a los predadores, hay miedo al fuego y hay miedo social, en particular a que los demás te ataquen, te odien, te excluyan, te maten, etcétera. Eh, a lo largo de las generaciones creemos que hubo mucho de esto. Ah, y una prueba es evaluar el miedo. Una estrategia que yo uso es evaluar las características de diseño que tiene el miedo y ponerlas en contraposición con las características de la psicología de cómo la gente valora a los demás en relación a las y los actos que hacen los demás. ujú, Para entender el miedo, tenés que entender cómo, o sea, y cada individuo juega dos roles. Cada individuo juega el rol del músico y de la audiencia. ujú, Son dos roles que están puestos en la cabeza y podemos entender muchos aspectos del miedo basado en si entendemos cómo es la psicología de valorar a los demás o no, en primer lugar. Porque el miedo tiene sentido solo en la medida en que, y uno lo hace desde la otra perspectiva, si alguien es incompetente o egoísta o explotador o etcétera, etcétera, uno tiene la visión intuitiva de que uno no quiere estar con esa persona o que hay que atacarlo o castigarlo o ponerlo en penitencia, lo que sea, como lo quieras llamar. Entonces, las psicologías del miedo y de la evaluación de la audiencia están totalmente integradas. Ah, sí, y hay miedo retrospectivo si te mandaste ¿cómo lo dicen en España? En Argentina decimos una macana. Si hiciste algo malo y sí, los demás lo vieron, los demás te atacan y hay el miedo ese sí. en retrospección y te podés correr o apaciguar o hacer diferentes tipos de cosas, pero respuestas apropiadas a la situación. Y también lo que estás diciendo es algo que yo estudié, que hay un miedo en prospecto, antes de que te devalúen, pero de todos modos está el alerta, como vos decís, de que esto es una situación tal vez de alto peligro, de altos stakes, Ujú.
Sí, hay mucho en juego. Eh, Hay mucho en juego y que puede estar peligroso y bueno, te prepara para resolver, para navegar la situación. O sea que realmente antes que escapar del miedo, habría que prestarle atención también a lo que nos está señalizando. Totalmente, Así es sí. como lo ves. Ujú. Sí, creo que hay un montón en el New Age, la filosofía del New Age, etcétera, de purgarse de las emociones negativas, bailar el kumbaya y conectarte con Gaia y sentir positivo, las buenas vibraciones, etcétera. No quiero minimizarlo eso porque está bueno, si uno tiene buenas vibraciones está bueno, pero por otro lado, hay estas emociones negativas que se sienten mal, están ahí por una buena razón. Y sí, sería mejor tener una vida tal vez no, no sé, eso es para los filósofos, pero tal vez sería bueno tener una vida de felicidad pura y sin dolor. Pero de nuevo, las emociones y otras cuestiones como el dolor físico son altamente funcionales y no prestar atención a las alarmas que estos mecanismos dan puede ser a tu propio peligro. Ujú. Es como, por ejemplo, pilotear un avión y no prestar atención a las alarmas que dicen que los flaps no están activadas o lo que sea. Vos las ignorás tal vez a tu propio peligro. Ujú. O sea, vamos a aclarar una cosa. Entonces, las emociones son un mecanismo para entenderse en sociedad. Muchas emociones, creemos, son emociones sociales, que están diseñadas, tienen una estructura y función en relación a problemas que son sociales, de interacción con una otra persona o con un grupo de N de personas más complejos, pero sí, la vergüenza, el orgullo, la gratitud, el enojo, la culpa. Ujú. ah, y después puede haber emociones como el hambre o el cansancio, ah, estar bored. ah, Aburrido, sí, aburrimiento. El aburrimiento. Hay toda una discusión sobre qué es una emoción, si tenemos emociones, etcétera, pero desde un punto de vista simple, hay otros sistemas de organización del modo de operación del organismo, como el hambre, por ejemplo, que pueden ser no sociales necesariamente. El cansancio, varias Ujú. cosas que son no sociales. Sí, y se me ocurre una pregunta que no sé si será, no sé si está un poco fuera de contexto de la entrevista o no, pero imagínate, por ejemplo, típico adolescente, ya sea chico o chica, 15, 16 años, que está sufriendo un bombardeo de emociones. Siempre en función de, bueno, en principio de su grupo cercano en la escuela. eh, ¿Cómo? Y él, esta persona lo está viendo todo eso en función de sus amigos, de la gente que conoce, de ciertas modas que tiene que seguir o no, sus padres no le dejan, etcétera. ¿Cómo podría traducir eso en función de una escena ancestral, ¿no? Que es como lo estaría viendo el cerebro, para verlo con más claridad y no sentirse tan atrapado en ese momento de los 15 años en su escuela, con sus compañeros en su clase? ¿Hay alguna solución ahí para hacerlo todo más claro? No, lamentablemente yo no traigo ninguna solución. Mis estudios son totalmente irrelevantes en el mundo real y gracias a Dios que no produzco nada aplicante porque es muy difícil Ajá. y prefiero moverme en el mundo, tratar de entender, pero em, pero sí, no quiero dar recomendaciones porque la verdad que realmente no tengo idea, es muy complejo y no. Pero hay algunas indicaciones que sí, el tema de la vergüenza y las comparaciones sociales y la envidia y la competición y la cooperación con otros es algo que creo que es general de la vida humana. Los adultos lo tienen, los niños lo tienen en determinado momento de desarrollo, adolescentes lo tienen. Y desde un punto de vista de la mirada ancestral, entonces estas emociones están, lo que puede haber en la adolescencia, hay una investigadora de Harvard que hace neurociencia social y encontró que en la adolescencia hay una sensitividad a las evaluaciones sociales. Es un proceso, es un momento donde el cerebro está bastante alerta a lo que dicen los demás.
no es que cuando sos más viejo no te importa, pero tal vez hay un poco menos. Eh, Tratar de conectar el desarrollo con el cerebro y una mirada evolutiva ecológica es muy interesante, creo. La pregunta es por qué la adolescencia y no hay más de eso y no en otros momentos, pero tal vez, dicho grosso modo, podemos pensar que cuando tenés 5 o 7 años, sos un niño, estás en el ambiente familiar, ah, más o menos tus padres o la comunidad se encarga de vos, eh, y hay un proceso de juego y de desarrollo corporal y de desarrollo mental. Y la adolescencia, a medida que te acercas a la adultez, estás como audicionando y practicando para entrar en el mundo real. No es que la infancia no es real, pero en el mundo de valerte, De la responsabilidad. Sí, de sí, sí. valerte por vos mismo, de producir tu propia familia y de entrar en el mercado de las relaciones sociales, que significa, cuando sos un niño tenés tus padres de protectores, pero cuando transicionás a la etapa adulta, vos te caes, tenés éxito o te caes, tus padres pasaron a un segundo plano y vos te caes o no en tus propios méritos. Y que tengas éxito o no depende básicamente del capital que tenés acá, dentro Ujú, de este límite. Y mucho está en juego, como vos decís. Y en esa audicionar, entonces hay tal vez un periodo de alta sensibilidad a las evaluaciones de los demás. ujú, ujú. Eh, Tengo entendido, sí, sí, Daniel, tengo entendido que en las tribus primitivas el momento de paso de la niñez a la adolescencia, bueno, no sé si a la adolescencia, pero al momento en el que el niño se convierte en cazador o lo que ellos necesiten en su tribu, es un momento muy importante, ¿no? sí, Puede tener algo que ver porque entiendo que las edades más o menos coinciden. En Roma, por ejemplo, en la antigua Roma, creo que hacían una ceremonia más o menos a los 14 años aproximadamente, los emperadores y bueno. Entonces quiero decir que podría tener algo que ver con ese cambio de función precisamente para obtener los recursos, lo que los niños no son capaces de hacer. exacto, sí. Los judíos hacen el bar mitzvah a los 13. En América tenés las comunidades hispánicas la quinceañera. En sociedades de cazadores de Venezuela o de Brasil tenés transición hacia la adultez, y en determinadas sociedades tenés que matar a alguien para, para tu bar mitzvah es poder demostrar a la comunidad que podés matar a alguien de una comunidad extranjera. Así sos hombre. Si no mataste, no sos hombre. Es Hay co- distintos ritos y hay un montón de variabilidad cultural, pero hay una transición al mundo de la adultez, y de nuevo, el tema de la evaluación social se hace muy agudo porque, de nuevo, a los 5 o 7 años puedes estar tirado en el sillón que tus padres te invierten en vos, dicho más o menos, pero después te vales o no basado sí, 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 en lo sí. que tenés. Y esto tal vez puede ser una clave, no sé si explica todo, pero puede ser una clave para entender eh, tal vez hipersensibilidad o alta sensibilidad a las evaluaciones sociales, a la competición, a si este tiene más que yo, si esta es más linda que yo, etcétera. Sí, Daniel, y tú comentabas que no consigues resultados prácticos, ¿no? Para dar consejos, pero ¿cómo esta investigación que llevas haciendo tú, décadas, entiendo, ha influido de alguna manera en tu vida, en la manera como te mueves, cómo te comportas, lo que hablas con los demás, la información que dejas relucir, lo que no, algo así? Eh, de- I guess, em, ¿cómo influyó eso? No sé bien cómo influyó eso, pero creo que entender la naturaleza humana, Leda Cosmides siempre dice: si querés cambiar el mundo, primero es muy importante que lo entiendas el mundo. Si haces como un doctor un diagnóstico errado
mucha gente tenemos el impulso de querer saltar a las conclusiones y a los tratamientos y a las intervenciones, pero poco ayuda una intervención si no tenés el diagnóstico apropiado. Entonces, independientemente de lo que quieras hacer, si querés cambiar el mundo, no querés cambiar el mundo de determinada manera, etcétera, si es importante, creo que de todos modos, tratar de entender el mundo, y en este caso es la mente humana, la mente social humana, es muy importante entender en primera instancia, independientemente de las políticas que te gusten, creo. Ujú, Políticas de derecha, políticas de izquierda, creo que o políticas de centro. Creo que entender la naturaleza humana o cómo está organizada la mente y cuáles son las inclinaciones que tiene la gente, los modos de ver el mundo que tiene la gente, etcétera. Am, las inclinaciones a confiar en los demás, no confiar en los demás, explotar a los demás, en qué contextos, en qué situaciones. Entender todo eso es muy importante a la hora de tratar de actuar en el mundo. ujú, ujú, ujú. Eh, Sí, por eso te preguntaba antes sobre estos libros que están diseñados como para dar indicaciones de cosas que se nos escapan así en la vida cotidiana, pero que otros han observado, ¿no? Antes mencionamos al arte de la guerra, por ejemplo, Sun Tzu, y tú que tienes también contacto escolástico con la filosofía, ¿hay algún autor clásico o no clásico, contemporáneo, que te haya llamado especialmente la atención por llegar a este tipo de insights sin ser un psicólogo ni ser un científico, simplemente pensando, dándole vueltas a la cabeza? eh, Shakespeare y Sun Tzu vienen a la mente, pero hay, creo que muchos, muchísimos más buenos observadores de la naturaleza humana. Que por Sí. supuesto son excepciones al ciudadano común, ¿no? Es decir, Sí, no sé, o sea, sí, eso es una pregunta interesante que no sé la respuesta empírica. Creo que, esa es una buena pregunta, no sé. Mi intuición es que el ciudadano común sabe mucho de la naturaleza humana. No es que no sabe, tal vez tiene menos medios artísticos que Shakespeare para ponerlo en el papel, pero creo que hay un montón de entendimiento implícito acerca de la naturaleza humana que la gente normal es muy buena a la hora de tener estas teorías implícitas. Y pero no estoy seguro, pero tal vez me gusta ser contrario, y me gusta sugerir la idea de que muchas élites intelectuales tal vez tienen un modelo ah, menos a- exacto de la naturaleza humana que tal vez gente común tiene. eh, Hoy en día. No sé si siempre fue así, pero tengo una intuición de que muchos académicos intelectuales, no sé si es lo que piensan o es performativo, pero en muchos casos, digamos, está el saber común o el sentido común de la gente común, que no sé si es una teoría perfecta de la naturaleza humana, pero es, es tradicional y es habitual y pasó el test del tiempo, por lo menos. Mal o bien, tiene una acumulación de saberes implícitos. Y en muchos casos creo que la academia está puesta en distinto plano o a veces incluso en contra. Así que no sé, la pregunta dónde estará distribuido el saber sobre la naturaleza humana en la sociedad es una pregunta compleja y no sé la respuesta, pero creo que es una pregunta muy interesante, creo. Sí, yo te lo digo, por ejemplo, volviendo al ejemplo del adolescente, que puede estar obsesionado con adaptarse a los estándares de su grupo, pero sus padres o uno de los dos, su madre, por ejemplo, le puede decir, tienes que tener tu personalidad propia, por ejemplo. Pero eso es una contradicción porque se supone que el adolescente está siguiendo su instinto evolutivo de adaptarse al grupo y está recibiendo por parte de otro ser humano que debería tener un instinto similar. Aceptamos que hay variación, pero debería ser similar, ¿no? Él está recibiendo una información contradictoria. Entonces, por eso digo que a veces no se reciben los mejores consejos tampoco por parte de la gente.
En el caso de madre e hijo el social media, no sé cómo es la situación, tendría que pensarlo, pero lo que quiero decir es que haya conflicto dentro de la familia no necesariamente quiere decir que no hay un modelo bueno de la naturaleza humana en los padres y los hijos. Ujú, Puede ser que ambos tengan un modelo bueno de la naturaleza humana, pero puede ser que haya conflicto. ujú, Y hay conflicto entre padres e hijos, entre hermanos, y creo que hay que distinguir entre variabilidad en cuanto uno sabe uno de la naturaleza humana y conflicto. ujú. Eh, digamos, padres e hijos pueden tener muy buenos modelos de la naturaleza humana, pero, por ejemplo, el niño quiere quedarse más con la torta que compartir torta con el hermano. Desde un punto de vista genético, las evaluaciones, dicho de grosso modo, el actor devalúa con hermanos full, ¿cómo se dice? Con hermanos de sangre Sí. completos, devalúa los beneficios para hermanos de sangre completo aproximadamente 50%. Esto es muy grosso modo. Pero digamos, hay una razón genética para eso. Los genes que tiene el actor, la probabilidad de que están en el hermano completo es 50% por segregación mendeliana. Y por lo tanto, si yo le doy torta, un pedazo de torta a mi hermano, el beneficio para mis genes, que es como la psicología evolutiva moderna concibe el diseño de la mente. El beneficio para mi genes, que es la razón por la que yo le doy a mi hermano en primer lugar. Somos generosos psicológicamente, pero somos eh, eh, En la práctica. genéticamente egoístas. Este es en referencia al gen egoísta de Richard Dawkins. Ujú, Hay una devaluación del beneficio para mi hermano 50%. Entonces, dicho en castellano de la reina Isabel, el castellano común, dicho en castellano común es yo me quiero quedar con más torta y no le quiero dar a mi hermano. Pero desde el punto de vista de mis padres, mis padres devalúan a mi hermano y a mí, porque cada uno de ellos tienen solamente el 50% de la cartera genética en mí porque mezclaron sus genes y producieron esperma o óvulo solamente con un 50% del complemento genético. Por lo tanto, ellos devalúan a mí y a mi hermano igualmente, pero la evaluación relativa que ellos hacen de yo y mi hermano es la misma. Nos devalúan a ambos 50%, 50% y por lo tanto la evaluación relativa que ellos quieren que yo haga de la torta con mi hermano es que yo comparta la torta exactamente con mi hermano. Pero yo quiero compartir la torta en proporción 2-1 con mi hermano. ujú, Entonces, este tipo de juegos genéticos y psicológicos no necesariamente implican una que determinados actores tengan más o menos conocimiento de la naturaleza humana. Puede ser que ambos sabemos, pero los individuos son constelaciones genéticas que son muy únicas y ven el mundo desde un punto de vista de los intereses de un modo muy idiosincrático. Y eso puede llevar a conflicto sobre lo que quiere hacer la chica con Twitter o la madre, etcétera. Puede Sí, haber sí. conflictos por genéticos o conflictos o visiones de la vida que son específicas al momento donde nos toca vivir. A los 15 años es importante ir a bailar y no sé cómo ahora lo hacen, ya no se baila más, pero en una época se iba a bailar para buscar una pareja o algo así. Ujú, Eh, a los 70 no eso tiene menos importancia, pero estas teorías, creo que de la naturaleza humana no son teorías eh, inmutables o escritas en piedra y universales y objetivas, sino que son de nuevo creadas por la mente con la funcionalidad de sobrevivir y específicamente reproducirse. Y en cada etapa de la vida, las tareas que les toca navegar a uno de modo más costo efectivo, conducivas a la reproducción, son distintas tareas. ujú. Si vas a bailar a los 70, en vez de ayudar a tus nietos, tal vez estás perdiendo el tiempo desde un punto de vista genético. Si a los 15
cuidas de tu abuela en vez de ir a bailar y juntar pareja, buscar una pareja, tal vez hay una misdirección de los recursos que se pueden alocar más efectivamente desde un punto de vista darwiniano. Entonces, tal vez por eso esa es la razón por la que a los 15 años los chicos quieren ir a bailar o lo que sea, y a los 70 años cuidamos de nuestros nietos. Ujú. Eh, Hay mucha subjetividad idiosincrática, pero está calibrada en vistas de la reproducción Sí, sí, sí. posible. O sea, es decir, puede haber fuerzas que se contradicen, pero de todas Mm. formas forman parte del mismo proceso. Posiblemente, sí. Sí. Ujú. Pues Daniel, hemos dado un repaso a qué es la psicología evolutiva, cómo afectan nuestras emociones, cómo ha dado forma a nuestras emociones, cómo somos herederos del pasado y eso influye en nuestras instituciones, en nuestras decisiones, de todo, vamos, somos herederos del pasado. Así que ha sido muy, muy interesante. Espero que vuelvas a pasar por aquí, por el canal, con nuevos descubrimientos o lo que estéis estudiando ahora mismo. Y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto conversar con vos y muchas gracias por tu interés. Ha sido un placer. Un placer.